A pocas horas de conmemorar el aniversario número 32 del Holocausto del Palacio de Justicia, asistimos a la diligencia de entrega de los restos del señor Bernardo Beltrán Hernández, víctima de estos hechos. Una circunstancia que nos alegra, pero que también es de tristeza, ya que si bien su hallazgo pone fin al desespero y al dolor causados por su desaparición, hoy una nueva familia afronta la pena de no saber del paradero de su padre, de su esposo y de su hermano. Un hecho que sin lugar a dudas enluta esta entrega y nos exige, tanto a la Fiscalía General de la Nación como al Instituto de Medicina Legal, continuar con la labor emprendida en 2014 y que busca lograr la plena identificación de las posibles 99 personas que fallecieron durante las 28 horas que duraron la toma y posterior retoma del lugar donde operaba la cabeza de la rama judicial de Colombia. Precisamente, el año 2014 fue muy importante para las investigaciones que cursan por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Por un lado, inició una nueva línea investigativa y por el otro, todos los procesos quedaron bajo el mismo despacho fiscal. Una decisión que nos ha permitido una mayor articulación entre los mismos, así como la definición de objetivos claros y precisos en cada uno de los radicados que integran la situación denominada Palacio de Justicia, sobre todo en lo relativo a la búsqueda de los civiles desaparecidos de estos hechos y por los cuales el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia contra Colombia. Hay que recordar que en dicho fallo la Corte profirió una serie de órdenes en aras de salvaguardar los derechos de las víctimas, lo cual no quiere decir que con esta sentencia naciera la investigación penal, pues esta ya venía desde muchos años antes e incluso ya la justicia había condenado a algunas personas por la desaparición de los empleados de la cafetería. Sin embargo, lo que sí ocurrió fue la articulación de los mandatos de la Corte Interamericana al interior de las indagaciones existentes, entre otras, el llamado a la Corte de encontrar a las 11 personas desaparecidas el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá. De acuerdo con la sentencia en mención, el Estado está en la obligación de efectuar una búsqueda rigurosa y sistemática, apoyado con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos, con el fin de determinar a la mayor brevedad posible el paradero de las 11 víctimas desaparecidas y que han vivido varias décadas sin tener noticias de estas personas, lo cual les ha causado un enorme dolor y sufrimiento, el que debe ser reparado. De manera que las autoridades judiciales deberán desplegar todas las acciones tendientes a encontrar a sus seres queridos y poder entonces dar fin a tantos años de dolor y sufrimiento. La urgencia de la Corte en que las autoridades de Colombia den con el paradero de los desaparecidos no solo tiene fundamento en la garantía de los derechos de las víctimas, sino en que encontrar los restos de los desaparecidos representa para la investigación penal contar con nuevas y muy importantes elementos probatorios. Así, el lugar donde son encontrados, las características de los mismos y los informes periciales que se les practiquen a dichas piezas óseas proporcionan información valiosa sobre lo sucedido y sobre los responsables de los crímenes ocurridos este penoso noviembre de 1985. Las anteriores órdenes también encuentran fundamento en el informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, publicado en el año 2010, ya que dicha comisión animó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar todas las acciones para encontrar los restos de los 11 desaparecidos y a utilizar los mejores y más modernos equipos de identificación,
ya que todo hallazgo contribuye a la reparación integral de los familiares de las víctimas. Ofrece respuesta respecto a la forma como ocurrieron los hechos ese 6 y 7 de noviembre y finalmente redundará en el juzgamiento exitoso de los responsables de estos crímenes. En el cumplimiento de estas obligaciones es mucho lo que hemos hecho como Estado, y si bien aún queda mucho trabajo por delante, resulta satisfactorio poder decirles que a la fecha hemos encontrado a 5 de los 11 desaparecidos de Palacio. Esto es, 5 familias que por fin han podido tener certeza respecto a la muerte de sus seres queridos. Y no solamente ello, sino que los diferentes estudios forenses practicados a los restos, como es el de antropología o los análisis de evidencia traza, son importantes elementos probatorios que empiezan a aclarar y desenrollar las diferentes historias e hipótesis tejidas en torno a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Además, estos logros investigativos nos han dado la oportunidad de encontrar familiares de otras víctimas, recibirles declaraciones juramentadas y completar de mejor manera el contexto que rodeó la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace unas décadas, no solamente actúan y se han escuchado a los familiares de los desaparecidos en Colombia y los desaparecidos de la cafetería, sino que se ha acentuado la participación y el interés de los familiares de los servidores judiciales, de los integrantes de la fuerza pública que murieron en la intención de recuperar las instalaciones o de custodiar a los magistrados, así como de aquellos integrantes del M-19 que sin importarles el costo humano que representaba la toma violenta de la sede principal de la rama judicial, ingresaron decididamente ese miércoles 6 de noviembre a Palacio. Es decir, todos ellos son el objeto de nuestras actividades en torno a identificar y entregar sus restos. Semana a semana incluimos nuevos perfiles genéticos al banco de ADN del Palacio de Justicia, exhumamos nuevos cuerpos, recibimos nuevas declaraciones juramentadas y vamos así cumpliendo con las órdenes dadas por la Corte Interamericana, pero sobre todo con la necesidad de justicia y de verdad que tanto ustedes, los familiares de las víctimas fatales, exigen, así como responder a los reclamos del país, pues este es un hecho que enluta todavía hoy al Poder Judicial colombiano, más aún cuando hoy se sabe que 2 brillantes juristas están desaparecidos. No obstante, y mientras que no se cuente con la plena identificación de las 99 personas que fallecieron con ocasión de la toma y retoma del Palacio, es muy difícil para la Administración de Justicia definir responsabilidades penales sobre estos hechos, específicamente respecto al delito de desaparición forzada, en la medida que la sanción por este crimen requiere la certeza total, fuera de toda duda razonable, de que la víctima fue retenida ilegalmente y posteriormente asesinada sin que el responsable de la muerte quiera informar sobre su lugar de inhumación. Debemos aprender de las experiencias pasadas y aceptar que no podemos desgastar de nuevo la justicia colombiana con juicios penales que no tienen la convicción total de que en efecto la persona fue desaparecida forzadamente. Sumado a la existencia de un conjunto de cuerpos sin identificar plenamente y donde podía alegarse, como ya se hizo en casos penales, de que allí están los posibles desaparecidos. Volver a caer en este escenario es alimentar la impunidad, minar la confianza por las familias y faltar a la verdad de los hechos. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer, en la medida que todo este trabajo mancomunado entre la Fiscalía y Medicina Legal busca exactamente eso: concluir con suficientes pruebas científicas por demás quiénes son efectivamente los desaparecidos de esos hechos y quiénes los posibles responsables de los espantosos crímenes. Ustedes, los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia y sus representantes,
son los principales testigos del trabajo que hemos cumplido hasta la fecha y que, como ya indiqué, nos ha permitido encontrar al quinto desaparecido. Son conscientes también de que empleamos los más modernos y certeros equipos de identificación humana, como se les ha informado de manera completa y total, de que el caso cuenta con 2 grupos de funcionarios, uno en medicina legal y otro en la fiscalía, muy competentes y comprometidos con el caso, y de que poco a poco, tal vez no a la velocidad esperada por ustedes, pero sí con total fuerza, dirección y determinación, hemos venido esclareciendo lo ocurrido ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Honrar la memoria del señor Bernardo Beltrán es honrar a todos aquellos hombres y mujeres honrados y de bien que un día salieron a trabajar, pero que por consecuencia de la guerra nunca volvieron a su hogar. Honrar la memoria de Bernardo Beltrán es honrar a todas las madres y padres de Colombia que, como la señora María de Jesús y el señor Bernardo, murieron con el dolor de no saber del paradero de su hijo. Honrar la memoria de Bernardo Beltrán es honrar a todos los hermanos de las víctimas del conflicto que han tenido que crecer y hacer sus vidas en medio de ambientes familiares truncados por el sufrimiento y la muerte. Honrar la memoria de Bernardo Beltrán es también denunciar que la violencia, cualquiera que sea su color o nombre, es causante de lágrimas, discordias y, por supuesto, destrucción. Muchas gracias.